A veces, no todo está bien y está bien reconocerlo. Este es un espacio donde las historias se vuelven compañía, donde la tristeza, la ansiedad, el duelo o el miedo dejan de ser silencios y se transforman en voces. Aquí no hay juicios, solo experiencias que nos recuerdan que sentir no nos hace débiles, nos hace humanos. Porque hablarlo también es sanar, y escuchar puede ser el primer paso para no sentirnos solos. Bienvenidos a No todo está bien y está bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de No todo está bien y está bien, un espacio donde hablamos de lo que muchas veces se normaliza, pero que en el fondo también duele. Hola, soy Ingrid Morales y me da mucho gusto acompañarlos en este capítulo de la segunda temporada, una temporada que ha significado mirar más a fondo las historias y entender que muchas veces lo más importante no es solo lo que se vive, sino lo que queda después. Si es la primera vez que estás aquí, te damos la bienvenida y si ya has escuchado episodios anteriores, gracias por seguir formando parte de este espacio. Un espacio que se construye con testimonios reales, con experiencias, que aunque son personales, muchas veces se sienten cercanas a nosotros. En este episodio vamos a escuchar la historia de Katia, una joven que estuvo en una relación donde poco a poco los límites comenzaron a desaparecer. Una historia donde los celos se volvieron constantes, donde el control empezó a ocupar espacio y donde sin darse cuenta dejó de sentirse completamente libre. Te invitamos a escuchar con empatía, sin juzgar, sin asumir y con la apertura de entender que cada proceso tiene su propio ritmo. Esta es la historia de Katia y como muchas historias, no comenzó con algo que pareciera un problema. Katia tenía 21 años y como muchas personas a su edad, estaba descubriendo lo que significa tener una relación. No desde la teoría, no desde lo que otros dicen, sino desde su propia experiencia. Cuando conoció a esta persona, no había señales claras de que algo estuviera mal. Al contrario, había interés, había atención, había esa cercanía que todo el mundo busca, que al inicio suele sentirse tan especial. Como muchas relaciones, todo comenzó de forma normal, pero desde el principio había algo presente, los celos. Y no eran discretos, no era algo que pasara ocasionalmente, eran celos constantes. Ella misma nos comparte, era muy celoso desde el inicio, pero yo lo veía normal. Y esa frase dice muchísimo más de lo que parece, porque cuando algo se normaliza desde el principio, deja de cuestionarse. Para Katia, esos celos no eran una señal de alerta, no le indicaban nada, ni pensaba que nada malo podría salir de aquello. Eran parte de la relación, algo que simplemente venía con él. Y así poco a poco comenzó a adaptarse. Al inicio los conflictos eran pequeños, digamos que algunos comentarios, algunas reacciones, incomodidades que no parecían lo suficientemente graves como para cortar la relación, para detenerlo todo, pero sí eran constantes. Había algo que se repetía, la necesidad de saber dónde estaba, con quién estaba, qué estaba haciendo. Ella dice, se enojaba si salía, aunque fuera con amigas. Lo que para ella era algo cotidiano, para él se convertía en un problema. Y en lugar de cuestionarlo, Katia comenzó a ajustarse a lo que él quisiera. No de golpe, no de forma así evidente, pero sí poco a poco comenzó este ajuste, este acomode. Empezó a pensar 2 veces antes de salir, a medir lo que decía, evitar situaciones que pudieran generar conflicto. No porque quisiera dejar de hacerlas o algo, sino para mantener la tranquilidad en su relación. Y ahí es donde algo comienza a cambiar. Porque cuando una persona empieza a modificar su comportamiento constantemente para evitar las reacciones del otro, la relación deja de ser un espacio de libertad. Pero en ese momento no se sentía así. Se sentía como adaptación, como cuidar la relación. Pero cuando hay cariño de por medio, es más fácil que justifiquemos al otro. Y sin darse cuenta, Katia se dio sus espacios, se dio parte de lo que la hacía a ella. Porque lo que comienza como un ajuste puede convertirse en renuncias.
Con el paso del tiempo, estas pequeñas incomodidades empezaron a volverse aún más evidentes. Los celos ya escalaron de comentarios a acciones. Había una necesidad constante de saber todo, de tener el control. El espacio personal que todo el mundo debería tener comenzó a desdibujarse, a desaparecer. Ella misma confiesa que él revisaba su celular. Y aunque esta acción, pues viéndola así por sí sola, ya cruza un límite bastante importante, eso no era como lo más complejo, sino lo que vino después. Las preguntas, las dudas, las malas interpretaciones. Cualquier conversación podía convertirse en un problema. Cualquier detallito, cualquier motivo podía prender la chispa de una discusión. Y entonces Katia empezó a vivir con una especie de tensión constante. Dejé de hacer cosas para evitar problemas. Eso es algo que nos comenta Katia. Y esa frase pesa, y pesa mucho, porque no solamente habla de acciones, sino de decisiones que empezó a tomar debido a esto. De elecciones que ya no nacían desde el deseo, desde ese amor que pensaba tenían, sino desde el miedo al conflicto. Salir, hablar, convivir. Todo empezó a ser, escaneado por un filtro. Empezó a preguntarse, ¿eso le va a molestar? Y cuando esa pregunta se repite varias veces, la relación empieza a ocupar más espacio del que debería. Pero había algo aún más difícil de identificar, la forma en la que las discusiones terminaban. Porque no importaba cómo empezaran, muchas veces terminaban igual. Ella nos confiesa, terminaba sintiéndome yo mal, como si fuera mi culpa. Katia ya no se adaptaba, también dudaba. Dudaba de si estaba exagerando, dudaba si realmente estaba mal lo que ella hacía, de si el problema era ella. Y ese tipo de duda no aparece de un día para otro en la cabeza de las personas, no, se construye, se instala. Y bueno, poco a poco se empieza a formar esta parte de la manera en la que una persona se percibe a sí misma. Porque cuando constantemente te hacen sentir que estás equivocado o equivocada, llega un punto en el que te empiezas a creer, te lo empiezas a decir, no, pues ha de ser una verdad, ¿no? Pues sí soy yo el que está mal. Y en medio de todo eso, la relación continuaba. No porque todo estuviera bien, sino porque salir tampoco era sencillo. Porque hay cariño, porque hay costumbre, porque hay esperanza de que las cosas cambien y porque muchas veces ni siquiera se tiene claridad de lo que está pasando. Pero llega un punto en el que el desgaste ya no se puede ignorar. En el caso de Katia, no fue una decisión impulsiva. Fue una acumulación de muchas cosas, de discusiones, de incomodidades, de momentos en los que dejó de sentirse tranquila, donde él no la respetó, hasta que empezó a darse cuenta de algo muy importante. La relación ya no le daba paz, y cuando una relación deja de ser un espacio seguro, algo empieza a romperse. Fue entonces cuando tomó la decisión de terminar. Y no fue fácil, para nada. Y no es que ella no sintiera nada, sino que quedarse en esa relación ya le era muchísimo más pesado. Pero hay algo que muchas veces no se dice. Terminar una relación así no significa que todo va a mejorar de inmediato. De hecho, muchas veces es ahí donde empieza lo más difícil. Después de la ruptura llega el vacío, el silencio que no estaba antes, una ausencia que, aunque dolía, también la confundía. Porque durante tanto tiempo esa relación ocupó un lugar importante, no solo en su rutina, sino en su forma de pensar y de sentirse. Y cuando eso desaparece, no solamente se extraña a la persona, se extraña la costumbre, se extraña lo conocido. Incluso si eso te llega a hacer daño. Ahí es donde todo se vuelve contradictorio, porque una parte de ella sabía que había tomado la decisión correcta, pero otra parte seguía sintiendo, seguía pensando, seguía recordando, y eso duele mucho. Estar ahí no lo es todo, porque entiendo que muchas personas se apegan
porque existe el apego emocional ansioso, no sé. Y muchas personas no saben cómo salir porque es difícil, es muy difícil porque pues, yo la entiendo. Entonces yo trataría de decirle que yo podría ayudar a esa persona a poder seguir caminando, pero no por ese camino que ellos llevan, sino por un camino en donde no esté esa persona tóxica. El proceso no fue algo inmediato. Hubo momentos donde la capturó la ansiedad, días en los que el vacío se sentía más fuerte, pensamientos que regresaban una y otra vez, porque cuando una relación te cambia, también te deja marcas, te deja huellas, y esas huellas no desaparecen en cuanto te vas, se quedan en la forma en la que tú piensas, en la forma en la que dudas, en la forma en la que te percibes a ti mismo. Katia no solo estaba enfrentando una ruptura, estaba enfrentando todo lo que esa relación le había dejado. Estaba enfrentando la inseguridad, la costumbre de cuestionarse constantemente, la necesidad de reconstruirse, y ese proceso es mucho más profundo de lo que parece. Bueno, y ahora vamos a recibir nuevamente al psicólogo Braulio Angulo, que nos va a ampliar los conocimientos sobre este tema. Bien, pues este es un caso bastante cotidiano, lamentablemente, en el sentido de los celos, ¿no? Entonces, normalmente la pregunta que tenemos es ¿por qué se desarrollan los celos? Y a veces la gente lo justifica de una manera incorrecta. Dice, si me cela es que me quiere, o si te celo es porque te quiero, y entonces realmente no es cierto. En verdad, la persona celosa es una persona que tuvo problemas en su desarrollo infantil, de acuerdo a algunas teorías de la psicología. ¿Y qué problema pudo haber tenido? Pues indiscutiblemente que no, lo más drástico, que no pudo haber sido muy bien aceptado en su vida, eso tanto para al momento de nacer, o sea, puede ser que la mamá, el papá haya dicho, bueno, nació en un momento que no era tan esperado, pero ya está aquí, ni modo, y entonces eso implica un cierto rechazo. O sea, normalmente lo que tiene que haber para cada niño y niña al momento de nacer es que sean bienvenidos, bien aceptados. Ya están allí y entonces bien aceptados, y eso le empieza a dar pues todo un proceso de seguridad a la persona, la hace segura. O sea, estoy aquí en el mundo, soy bienvenido, soy aceptado como tal, y eso es importante. Pero luego también el proceso de crianza, sobre todo en los primeros años de vida, si los papás, la mamá no pudieron estar a tiempo, no pudieron atenderlo en el momento que así lo requería en cuanto a sus necesidades, no solamente físicas, sino también psicológicas, de sentir el afecto, de sentir el calor de la mamá, especialmente, o de la mamá o del papá, al final de cuentas, pues vienen estas problemáticas de que, dice Sigmund Freud, en el inconsciente individual se va formando una idea o una creencia: cuando yo sea grande no voy a dejar que nadie me abandone, voy a buscar, voy a hacer toda la presión, todo lo posible por realizarlo. Y efectivamente, pues esto sería como una de las explicaciones más congruentes, en el sentido de que vemos cuando una relación de pareja se establece, pues la persona quiere tener el control de todo de la otra, ¿no? E incluso cualquier cosa que sucede, si se viste de una manera, si se maquilla, pues empiezan a tener una serie de prohibiciones, y ahí decimos que entonces los celos se vuelven realmente un proceso obsesivo compulsivo, ¿no? Porque solamente está mirando a ver qué es lo que está fuera del lugar, entre comillas, y inmediatamente, para criticarlo, inmediatamente la persona no solamente tiene celos, sino que va a tener una actuación violenta, agresiva, y entonces va a irse contra la otra persona, y puede terminar igual en una situación dramática de que puede llegar a lesionar a la persona, lastimarla, o en todo caso quitarle la vida como tal. Pero por el otro lado, la persona que busca a una persona celosa también tiene un problema de inseguridad. Entonces hay una lamentable compensación. Busco un celoso que me controle, que me desee, como entre comillas, como tal, y porque también tuve un problema en mi vida de no haber sido aceptada, y estoy buscando que me acepte, porque me aceptaron por chantaje. Me decían, si haces esto,
vas a recibir aquello, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Si te dejas de maquillar, entonces sí te voy a querer, si te vistes como yo quiero, te voy a querer, si no, no. Y es una relación de chantaje en la que hay prácticamente una víctima y un victimador. Y bueno, las personas tendrían que entrar a un proceso de terapia para corregir esos celos obsesivos, para corregir, controlar el impulso agresivo de parte del celoso, la celosa, porque pueden ser también mujeres o pueden ser hombres, y llegar a un equilibrio en el que de alguna otra manera tengan la seguridad. Y también es un asunto muy relacionado con su autoestima, ¿no? Aprenderse a querer, y si la persona aprende a amarse, a amar todo lo que es, pues seguramente va a amar a la otra persona, independientemente de lo que haya pasado en su vida. Como lo señala Freud, hay otro autor actualmente muy difundido, un autor francés, Boris Cyrulnik, que él nos dice efectivamente que infancia no es destino, ¿no? Pero siempre y cuando la persona quiera corregir y busque las alternativas para sanar esas heridas, como él mismo lo manifiesta, porque él es un personaje que le pasa una situación muy grave con la pérdida de toda su familia prácticamente, y demuestra, es capaz de sanar. Incluso ha trabajado con mucha gente en el mundo, en Guatemala, con las personas que tuvieron dificultades en la guerra civil de ese país, y así con muchas otras comunidades. Pero lo que nos dice sobre todo es: no importa lo que haya pasado en esa infancia, yo puedo corregir y puedo cambiar. Porque muchas veces el celoso o la celosa dice: es que yo soy así, acéptame, ya ni modo, y si no me aceptas, pues entonces no te voy a dejar vivir. Y entonces creo que eso es una forma muy posesiva de manera negativa, no es una relación equilibrada de respeto en el que las personas puedan relacionarse saludablemente como pareja, como personas en todo caso, porque puede ser hasta con una amistad que el celoso ejerce ese control, ¿no? Eso pasa mucho en la etapa de la secundaria. Si tú eres mi amiga, no hables con otra, ¿no? Si eres mi amigo. Y entonces pues eso señala exactamente la problemática que se presenta en la relación. Muchas gracias por sus aportaciones, maestro Braulio Angulo. Y ahora vamos con las recomendaciones que les tengo preparadas. Hoy queremos compartirte algunas recomendaciones que te ayuden a entender mejor estas dinámicas, pero también a reconectar contigo. Una recomendación muy valiosa para este tema es Recupera tu mente, reconquista tu vida, de Marian Rojas Estape, psiquiatra especializada en salud emocional. En este libro, la autora explica cómo muchas veces vivimos atrapados en pensamientos, emociones o dinámicas que no sabemos cómo manejar, y cómo eso puede afectar la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Habla de algo muy importante, que entender lo que pasa en nuestra mente también es una forma de recuperar el control de nuestra vida. Y eso conecta mucho con la historia de Katia, porque aprender a soltar, a poner límites y a reconectarse con uno mismo también es parte del proceso de sanar. Una canción que conecta directamente con este proceso es Al fin de Ash. Habla de ese momento en el que después de mucho tiempo logras salir de una relación que dolía, de ese respiro, de esa claridad que llega después. Y aunque el proceso no es inmediato, hay algo que cambia, la decisión de elegirse. Para cerrar con una mirada más profunda, quiero recomendar River, el opening del anime Vinland Saga. Aporta algo muy especial. Habla de crecimiento, de avanzar, incluso cuando todo pesa. De salir de ese lugar donde uno se siente atrapado, de seguir incluso cuando no es fácil. No solo es una canción hermosa, emocional y reflexiva, la acompaña una animación introspectiva, fría pero a la vez salvaje. Por si fuera poco, el anime al que pertenece esta canción es un viaje de crecimiento y descubrimiento emocional que vale completamente la pena. Es una canción que no ignora el dolor, pero tampoco se queda con él, y eso conecta con lo más valioso del proceso de Katia, seguir avanzando. Y finalmente, Gotta Be a Reason de Alec Benjamin. Cierra este episodio desde un lugar muy humano y es perfecta para esta despedida. Habla de esos momentos en los que todo parece confuso, pero aún así hay una idea que sostiene, que algo de todo esto tiene sentido, que incluso en medio de los procesos difíciles hay una razón para seguir. Es un mensaje valioso con una carga de positividad silenciosa. No niega en ningún momento que la vida sea difícil, confusa, arbitraria o inexplicable, pero incita que a pesar de todo lo que hay, podemos dar lo mejor, que todo pasa por algo
Es positiva porque tiene esperanza, porque el futuro es un misterio y mientras estemos aquí podemos conquistarlo, podemos llegar a un mejor lugar. La canción es una clara dedicatoria a esos caminos que tomamos sin saber qué rumbo nos va a esperar al final, que no empiezan de la mejor manera, pero que en retrospectiva todo sirvió de aprendizaje. Siempre hubo una razón. Y que incluso cuando el proceso es difícil, seguir avanzando ya es una forma de sanar. Y eso es todo por mi parte, por esta su sección de recomendación, como siempre, pensadas, escritas y compartidas con mucho cariño, esperando que les lleguen los mejores mensajes y que alguna narrativa toque su corazón. Hay algo que esta historia deja muy claro, no todo lo que parece amor lo es. Durante mucho tiempo los celos se han romantizado dentro de las relaciones, pero es importante decirlo aquí claramente. Los celos no son una prueba de amor. El problema no es en sí sentir los celos, sino lo que haces con ellos. Cuando los celos se convierten en control, cuando empiezan a limitar lo que haces, con quién estás o cómo te comportas, ya no estamos hablando de cuidado, ya no estamos hablando de cariño, prácticamente. Estamos hablando de una dinámica que puede volverse dañina, como lo vimos en la historia de Katia. El control no siempre es evidente desde el inicio. Puede comenzar con preguntas constantes, con la necesidad de saber dónde estás a cada hora, a cada minuto, con la incomodidad cuando haces tu vida fuera de la relación y poco a poco se va haciendo más grande, va ocupando terreno, va quitándote esos lugares donde solías sentirte bien, sentirte seguro. Algunas señales importantes a las que hay que prestar atención son la revisión del celular o las redes sociales. También si hay molestia constante cuando convives con otras personas, aunque sean de tu círculo íntimo, tus amistades, tus familiares. También hay que fijarse mucho en los celos sin fundamento, cuando de la nada o por cosas mínimas empiezan a ponerse en el plan de, oye, ¿qué es esto? ¿Me estás cambiando? Así. Y también hay que poner atención a la necesidad de saber todo el tiempo qué estás haciendo. También estas discusiones frecuentes por situaciones normales son otra alerta de la que tenemos que estar bastante al pendiente. Y una de las más importantes es cuando empiezas a cambiar tu comportamiento para evitar este tipo de problemas. Ahí es donde ya no está bien, porque una relación sana no debería hacerte sentir limitado, no debería hacerte sentir que tienes que pedir permiso para ser tú mismo. Otro punto clave es la manipulación emocional que se ve en la historia. Muchas veces en este tipo de dinámicas, la persona termina sintiéndose culpable sin haber hecho algo malo realmente. Se invierten los roles, quien cuestiona termina dudando, quien señala termina justificando, y eso genera bastante confusión. Y si ya se está en una situación así, buscar apoyo es fundamental. Hablar con alguien de confianza, acudir con un profesional de la salud mental, dejar de enfrentar esto en silencio, porque ninguna relación debería quitar la libertad. Nadie debería quitarte la posibilidad de ser tú mismo. Entender esto no solo cambia la forma en la que vemos a los demás, también cambia la forma en la que nos elegimos a nosotros mismos. Escuchar una historia como la de Katia deja muchas preguntas. Porque siendo honestos, ¿cuántas veces hemos confundido los celos con amor? A veces no es tan evidente, no empieza como algo que nos asuste, no se siente como algo incorrecto desde el principio. Podemos incluso llegar a sentir que los celos son como interés, como cuidado, como que alguien se preocupa por nosotros. Y bueno, aquí el problema es cuando eso cambia y sin darnos cuenta, ajustamos lo que hacemos, lo que decimos, incluso con quién estamos. Y lo hacemos pensando que es una parte de la relación. Pero hay una línea muy delgada entre adaptarse y dejar de ser uno mismo. Y creo que algo que pesa bastante en esta historia no solo es lo que Katia vivió dentro de la relación, sino también lo que hay después de que esta acabara. Nos habla de el vacío que sintió, de esos días pesados, de esos días grises en donde
Y uno a veces solamente los pasa como en automático porque no quiere saber nada, no te llega la luz del sol a los ojos. Ese silencio que aparece cuando todo termina prácticamente. Porque sí, a veces creemos que salir de una relación es suficiente, pero no siempre es así. A veces cuando todo se detiene es cuando realmente sentimos. En lo personal, creo que uno de los retos más grandes es volver a confiar en uno mismo. Volver a tomar las decisiones sin miedo, sin pensar en cómo alguien más va a reaccionar. Volver a hacer cosas por gusto y no por evitar problemas. Y eso se toma su tiempo. Porque cuando pasas demasiado tiempo adaptándote, también tienes que aprender a regresar a ti mismo, a reconstruirte, a buscar esos pedazos que tal vez tapaste, a reencontrar esa versión que tal vez extrañas demasiado y no notaste ni siquiera cuando te alejaste de ella. Por eso es tan importante aprender a poner límites y entender que estar en una relación no debería significar perder tu libertad, porque al final una relación debería sumar, no reducirte. Historias como la de Katia nos invitan a mirar con más atención aquello que muchas veces damos por normal, a cuestionarnos esas ideas que hemos aprendido sobre el amor y a reconocer que no todo lo que se siente intenso es sano. También nos recuerdan que salir de una relación no siempre significa que todo está bien de inmediato, que hay procesos, que hay vacíos, que hay momentos difíciles, pero también que hay la posibilidad de reconstruirse. Y no tenemos que hacerlo solos. Buscar ayuda profesional, hablar con alguien de confianza, rodearnos de una red de apoyo, puede hacer una gran diferencia en este proceso. Si algo de este episodio resonó contigo, tómalo como una oportunidad para mirarte con más cuidado, para cuestionar lo que duele y para empezar poco a poco a elegirte. Porque de eso se trata este espacio, de abrir conversaciones, de dar lugar a historias que muchas veces se callan y de recordarte que no tienes que cargar con todo tú solo. Gracias por acompañarnos en este episodio de No Todo Está Bien y Está Bien. Te invitamos a escuchar los demás capítulos, a compartir este contenido con alguien que lo necesite y seguir formando parte de este espacio. Yo soy Ingrid Morales y nos escuchamos en el próximo episodio. No Todo Está Bien y Está Bien es un espacio creado con el corazón por Ana Paula López, Alexia Pairó e Ingrid Morales. Este proyecto cuenta con el respaldo del rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, de la directora de la División Académica de Educación y Artes, Telma Leticia Ruiz Becerra, y del director de Comunicación Social, Juan José Padilla Herrera. Gracias a nuestros profesores Erasmo Marín Villegas y Dione Cano Lan, a Lázaro Palma Salaya, responsable de Innovación Tecnológica, y con mucho cariño a los psicólogos Raúl Ferreiro Pairó, Braulio Angulo Arjona, Claudia Trejo y Vanelli Escalante, por compartir su conocimiento, su tiempo y su sensibilidad. Y sobre todo, gracias a ti, por escucharnos, porque cada palabra y cada silencio cobran sentido en ti. Nos despedimos por ahora, pero recuerda siempre, no todo está bien y está bien. Síguenos en nuestras redes sociales como @notodoestabien, y está bien. Porque hablarlo también es sanar. Si esto tocó algo en ti, valió la pena. No te pierdas el último episodio de la segunda temporada de No Todo Está Bien y Está Bien. Un cierre para todo lo que sentimos y lo que aún seguimos sanando. Porque hablarlo también es sanar.